Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la tercera parte de la clase de energías renovables. En esta ocasión hablaremos de la energía solar y de la energía eólica. En el caso de la energía solar, según nosotros tenemos nuestro esquema acá. La energía solar es una energía de tipo radiante procedente del Sol. Es un tipo de transferencia de calor que se da únicamente por radiación al no haber material existente entre el Sol y la Tierra. Entonces, el único mecanismo que puede permitir la transferencia de calor es debido a la radiación electromagnética. Entonces, esta radiación nos llega a la superficie de la Tierra en un promedio de 8 minutos, dependiendo de la distancia que existe entre el Sol y la Tierra en una determinada época del año. Y nosotros tenemos disponibilidad de varios tipos de longitudes de onda, que para el fomento de la vida nosotros tenemos prácticamente tres que son de nuestro interés. El caso de los infrarrojos, el caso de la luz visible y de la luz ultravioleta. En función de la longitud de onda que tiene todo el espectro electromagnético del Sol, entonces nosotros tenemos disponibilidad de diversos tipos de recursos. En cuanto a la energía electromagnética que el Sol está irradiando, la luz visible forma alrededor del 75-80% prácticamente del espectro electromagnético, es decir, es la parte dominante de la radiación que procede del Sol. Sin embargo, hay un determinado tipo de ondas que por su baja longitud de onda tiene una alta energía asociada al tener una alta frecuencia, y es una energía que es muy dañina al contacto, digamos, con la piel en el caso de los seres humanos, y también daña la superficie de las plantas y de los animales, que es la de tipo ultravioleta. Por fortuna, la energía ultravioleta, que tiene mucha mayor energía, que es la de más alta frecuencia, como observamos en la ilustración, es repelida directamente por la capa de ozono y reflejada posteriormente hacia el espacio. Al lado contrario, también tenemos otro tipo de energía electromagnética, que es la de tipo infrarrojo. Esta es la predominante para transferir calor y le da a este tipo de radiación la sensación térmica que nosotros tenemos de percibir el calor. En cuanto a la disponibilidad del recurso, el potencial energético que nosotros tenemos de la radiación solar es variable, porque está en función tanto de la posición en la que nosotros nos encontramos en la Tierra, es decir, las coordenadas en latitud y longitud donde estamos parados. También depende de la hora del día. Naturalmente, no en todo el día tenemos la misma disponibilidad de energía. No es lo mismo que estemos parados al sol a las 8 de la mañana que a las 10 que a mediodía. E incluso depende mucho de la época del año. Entonces, todos estos variables nos permiten a nosotros caracterizar en algún determinado momento la disponibilidad del recurso solar en algún punto de la Tierra, e incluso para una determinada orientación de lo que nosotros nos podemos parar con respecto al Sol. Por ejemplo, no es lo mismo que tengamos el Sol en nuestras cabezas a que lo tengamos de frente, por ejemplo. Es decir, si pudiésemos estar acostados, ¿no?, y viendo hacia el Sol directamente, ¿no?, la sensación térmica sería mucho mayor. Ahora, en teoría, la radiación que se ha medido incidente sobre la superficie de la Tierra, fuera de la atmósfera, sin tener en cuenta esa pérdida, es de alrededor de 1400 watts por cada metro cuadrado de superficie. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta esta unidad para poder compararla con la disponibilidad de otros recursos. En la práctica, y en una zona acá como San Salvador, nosotros tenemos la energía solar anual disponible alrededor de 1700 kWh por cada metro cuadrado de superficie. En cuanto a las formas de aprovechamiento de este recurso, disponemos de dos en la actualidad. Aparte de lo que nosotros utilizamos para secar la ropa y también para deshidratar determinados alimentos, así como las semillas del café, este recurso, en cuanto a la producción de energía, generalmente de tipo eléctrica, se utiliza de dos maneras. El primero es el que observamos en la figura, que es el de tipo solar térmico. En cuanto a este recurso, lo que se utiliza es un líquido, que generalmente es agua, el cual se calienta a través de una superficie captadora. La superficie se expone de forma perpendicular a los rayos del sol para aprovechar al máximo la energía de los mismos. Calienta un líquido y por efecto termosifón, el líquido caliente tiende a ascender por efecto de su menor densidad. Entonces, ese ascenso naturalmente ese espacio tiene que ser sustituido por otro líquido, que en este caso va a estar más frío, y eso provoca un efecto de convección natural en todo el tanque. Entonces observamos, el efecto se mantiene de forma continua desde que en el tanque la parte superior baja el líquido hacia la parte inferior y se mantiene un circuito prácticamente como lo observamos en la figura. Naturalmente este proceso sigue hasta que el sistema alcanza un determinado equilibrio térmico con el ambiente, tanto por la energía que capta del sol versus la energía que se cede hacia sus alrededores debido a conducción y convección. Entonces,
Este mecanismo permite que nosotros el efecto neto sea calentar agua que posteriormente podemos utilizar de alguna u otra manera. Generalmente, por ejemplo, en lugares donde se requiere agua caliente sanitaria, este método es perfecto para producir este tipo de agua, o incluso si es para generación eléctrica, donde generalmente se involucran calderas u otros dispositivos, también puede utilizarse para precalentar el agua y ahorrar una pequeña parte de la energía que se utiliza quemando combustible. En lugar de ello, pues podemos utilizar el sol para ganar un poco de ahorro en cuanto al uso de la energía, para generar vapor. El otro uso que tiene en la actualidad y que está en mucho auge en estos tiempos es el tipo solar fotovoltaico. En este caso, la energía solar no pasa por un proceso en una energía intermedia para poder transformarse, sino que la transformación ocurre directamente en un dispositivo que nosotros conocemos como paneles fotovoltaicos. El panel fotovoltaico también se instala lo más que se pueda perpendicular a los rayos del sol. Recordemos que por la naturaleza del movimiento del sol es imposible que estando fijos los paneles estén siempre perpendiculares a los rayos del sol, ¿verdad? Debido al movimiento inherente que este tiene en el día y a las diferentes épocas que nosotros tenemos en el año. Por ende, el equipo solar fotovoltaico convierte la energía la energía solar en energía eléctrica de forma continua. Entonces, es necesario que nosotros posteriormente a tener ya la energía eléctrica en forma continua, utilicemos un dispositivo que es conocido por nosotros como un inversor. Este inversor se encarga de transformar esa energía en alterna para poder tanto inyectarse a la red como para utilizarse directamente en el centro de consumo. En este caso, pues aparece en una aplicación residencial en la cual nosotros tenemos el uso directo a través de dispositivos como lavadoras, refrigeradoras, cocinas, televisores, etc. Podemos conectarlo directamente a nuestra red del hogar y cuando la energía que se esté utilizando sea menor que la que el panel fotovoltaico esté generando, entonces el excedente nosotros perfectamente podemos inyectarlo a la red. Para esto, naturalmente, el país cuenta con unos determinados tipos de normativas que serán estudiados en su respectivo momento. En cuanto a las reservas de este recurso, mucha gente manifiesta el hecho de que la energía solar es infinita. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? La energía es de tipo renovable porque se renueva en ciclos, es decir, nosotros tenemos disponible el recurso nuevamente a partir de un determinado periodo de tiempo. En el caso del recurso solar, las variaciones en la energía son bastante pronunciadas. Sin embargo, al cabo de un año, cuando la Tierra ha completado un movimiento de traslación alrededor del Sol, volvemos a tener nuevamente la misma disponibilidad energética, excepto por variaciones del clima, que tengamos nubes o lluvias, algo por el estilo, que naturalmente impedirían que captemos los rayos del Sol de forma directa. Sin embargo, la energía que procede del Sol, estamos hablando de que es alrededor de 1.5 millones de terawatts al año, en los cuales alrededor del 1% podrían ser utilizables para conversión de energía eléctrica y satisfacer la demanda mundial. Para ello, pues naturalmente tendremos que instalar dispositivos en muchas partes del planeta para poder utilizarse. Se va por esos caminos y es interesante ver cómo, por ejemplo, para el caso de El Salvador, poco a poco la energía eléctrica también está teniendo participación de la energía solar fotovoltaica especialmente. Ahora, en cuanto a la potencia solar, recordemos que ese es un valor instantáneo, perfectamente en un determinado momento puede superar hasta los 1000 terawatts. Si se dan cuenta, es muchísimo mayor que la energía mundial que nosotros tenemos en cuanto a demanda de energía eléctrica. Naturalmente, esta energía no solamente sirve para sostener o para lo que nosotros utilizamos del 1% disponible en conversión eléctrica, sino que también sostiene prácticamente la vida del planeta, ¿verdad? Porque es el motor de todos los ciclos que nosotros tenemos de los diversos elementos, especialmente del agua y del carbono. El caso de la energía eólica, como se vio en las partes anteriores, también es una manifestación más de la energía solar. Lo explicamos en este momento. La energía eólica en este caso es energía cinética debido al movimiento de las masas de aire en el planeta. El movimiento se produce generalmente por las diferencias de temperaturas que se tienen entre las masas de aire que están en el ecuador versus las que nosotros tenemos en los polos. Al tener diferencias de temperaturas y al ser la atmósfera un gas confinado dentro de un recipiente, es el modelo bajo el cual puede analizarse. Entonces, esas diferencias de temperaturas provocan diferencias de presiones y las diferencias de presión provocan que el aire se mueva naturalmente del lugar que tiene más alta presión hacia el lugar que tiene más baja presión. Al tener obviamente temperaturas bastante altas, se provoca que el aire en el ecuador ascienda
Esto provoca movimientos hacia los polos y naturalmente allá en los polos se enfría nuevamente por la presencia de los casquetes y este aire descendente que ya está frío vuelve a bajar hacia el ecuador y esto forma un ciclo natural que nosotros podemos aprovechar en determinadas partes del planeta. Entonces observamos el esquema en la cual observamos la zona de interconvergencia intertropical, que es la zona cercana al ecuador naturalmente, donde ocurren desplazamientos entre una y varias direcciones, es decir, no tenemos una dirección definida. En cuanto al resto de partes en el mundo, pues se producen también de forma ciclos locales, pero el movimiento general es del ecuador hacia los polos y de los polos de regreso hacia el ecuador. En cuanto al potencial energético de este recurso, también es variable porque depende, al ser su fuerza motriz el Sol, también depende de la hora del día, depende de la época del año y depende de la posición en la que nosotros nos encontramos en la Tierra. Y un factor especial que rige el comportamiento de este recurso es la topografía local. El aire, al moverse sobre la superficie terrestre, se comporta como un líquido moviéndose en una tubería. Entonces, el movimiento de ese fluido sobre una superficie que es rugosa y a gran escala provoca naturalmente que a nivel superficial nosotros tengamos poca disponibilidad del recurso cinético que tiene el viento. Sin embargo, si nos alejamos lo suficiente de la superficie, ya no tendremos objetos que interfieran en el flujo natural del aire y esto provocará naturalmente que tengamos disponible el recurso de forma directa. Otro elemento bastante importante es que de nuestras clases de física recordamos que la energía cinética de una masa en movimiento es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si nosotros dividimos eso por la masa por unidad de tiempo que pasa por una determinada región, tendremos potencia. De forma teórica, nosotros sabemos que esa energía es prácticamente, si nosotros lográramos desacelerar el viento hasta una velocidad de cero, esa sería la energía máxima que nosotros podríamos obtener. Sin embargo, por aspecto técnico, es imposible extraer toda la energía cinética que el aire contiene, puesto que el aire pasa a través de un dispositivo que la convierte y no puede obviamente estancarse después del dispositivo. Por ende, el aire necesita tener velocidad para seguir trabajando. El límite que se impone de la teoría es un concepto que se llama el límite de Betz y aproximadamente es el 55% de la energía cinética que el viento tiene es la que nosotros podemos extraer como máximo. A manera de ejemplo, se cuenta que con un viento de 8 metros por segundo de media anual, multiplica este valor por 3.6 para pasarlo a kilómetros por hora, podemos extraer alrededor de 2.800 kWh por cada metro cuadrado de superficie perpendicular a ese viento en un periodo de un año. En cuanto a las formas de aprovechamiento del recurso eólico, data desde la antigüedad que siempre se ha utilizado el movimiento de las masas de aire para producir movimiento mecánico, por ejemplo en los molinos y en la antigüedad, ¿no? Para moler diferentes alimentos. En la actualidad, pues naturalmente ya contamos con dispositivos que permiten transformar ese movimiento mecánico en energía eléctrica, pero el principio que se sigue es el mismo. Se colocan diversas palas en un generador que conocemos como turbina eólica, las cuales mueven un determinado sistema de transmisiones que se encargan de llevar la energía mecánica respectiva hacia el generador. El generador naturalmente convierte la energía mecánica en energía eléctrica para posteriormente inyectarse a la red. Estos sistemas, como obviamente el viento no procede de la misma dirección, necesitan estarse orientando siempre de forma perpendicular al viento. Entonces tenemos diversos dispositivos en la parte posterior del equipo que permiten medir tanto la velocidad como la dirección en la que el viento proviene y un sistema de control se encarga de orientar el equipo en una dirección perpendicular a la dirección del viento. Esto provoca naturalmente que el aprovechamiento sea al máximo. Y en cuanto a las reservas de la energía eólica, se estiman que en todo el mundo tenemos alrededor de entre 2.500 y 5.000 terawatt-hora al año, de los cuales entre 1 o 2% serían recuperables por el mismo principio que les comentaba anteriormente, y debido también a la eficiencia de conversión de los equipos asociados a la transformación de la energía. Bien, en cuanto a la energía solar y eólica es todo por el momento, te invito a que continúes con la cuarta parte. Hasta la próxima.